Nueva emisión de En el Barro. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a tratar de meternos en qué está pensando la sociedad argentina en este año de pandemia, crisis económica y elecciones, porque va a haber elecciones, aunque queden lejos todavía. Para eso estuvimos conversando con dos consultores de opinión pública y analistas políticos, que son Artemio López y Gustavo Córdoba. Hablamos por separado, pero es muy interesante poder ir recorriendo qué es lo que están palpitando los que testean todo el tiempo la opinión de todos nosotros con respecto a este año tan complicado. Arrancamos con Artemio López. Un año y pico de encierros, idas y vueltas, pandemia, miedos, tensiones, incertidumbres. ¿Cómo vos percibís que afectó eso, la cabeza de los argentinos, la manera de mirar la realidad y de mirar la política, que bueno, que es lo que la relación sociedad-política es tal vez lo que vos más estudiás, ¿no? Y más vas viendo en la secuencia de las cosas? Bueno, mira, este gobierno comenzó con una alta expectativa, sobre todo de los sectores populares, de aquellos que habían sido muy golpeados por las políticas que llevó adelante Macri. Yo diría que la mayoría de la población, el 60% de la población, recibió un duro castigo durante 4 años. La expectativa era muy alta. La pandemia vino a complicar las circunstancias de gobierno de Alberto Fernández. Hoy la expectativa no es la misma, obviamente las circunstancias sanitarias, más una política económica que a mi juicio en lo doméstico es muy errática, terminó dando un alto grado de incertidumbre y yo te diría de cierta escepsis a la hora de analizar el rumbo del gobierno y las circunstancias por las que atravesamos. Pero creo que el eje fundamental, el inicio fundamental de esta caída en las expectativas fue el impacto tan fuerte de la pandemia y lo que supuso para la vida de los argentinos. Ahora, la expectativa sigue centrada básicamente en la economía, porque eso es lo que vos estabas diciendo, o sea que acá un programa económico errático, que es lo que vos decís, complica un poquito la percepción en medio de la situación sanitaria, pero siempre la población está muy alerta a lo que pasa en términos económicos, eso no cambió. No, no cambió. Y es cierto que la cuestión sanitaria, Eddie, tiene peso. No cabe ninguna duda que la marcha de la vacunación y de las circunstancias en términos de inmunización masiva tienen peso y la gente lo vive con expectativa. De hecho, la cuestión sanitaria a nivel nacional es la mejor evaluada en todos los distritos, da lo mismo, y la circunstancia socioeconómica la peor. Pero es cierto que la gente vive con mayor intensidad la circunstancia socioeconómica que la cuestión sanitaria. Yo creo que eso finalmente va a terminar imponiéndose y la evaluación del gobierno va a tener una determinante, o por lo menos una dominante, en la forma en que resuelva las condiciones de vida cotidiana de una inmensa mayoría de argentinos, que hoy están sinceramente en una circunstancia muy difícil. Hay una crisis de ingresos fenomenal en los hogares argentinos, como no veíamos desde enero del 2002. Es la peor crisis de ingresos desde que tengamos memoria, desde esta circunstancia tan nefasta que fue la salida de la convertibilidad. Por lo tanto, esta crisis va a tener impacto y de hecho está teniéndolo a la hora de evaluar las circunstancias por las que atraviesa el gobierno nacional. Ahora, hace un año la economía no estaba bien. Vos mismo lo decís y todos lo analizamos. O sea, el macrismo perdió las elecciones básicamente porque la economía estaba mal. Y vos mismo lo decís también, había una alta expectativa sobre el gobierno de Alberto Fernández y los oficialismos en general, ¿no? Cosa que no era tampoco un fenómeno tan solamente argentino, sino que era un fenómeno general. Ahora, un año después, está bien que la economía está peor y la pandemia no se resolvió, pero es casi diametralmente opuesta la situación. Sí, yo te diría que hay una caída de expectativas. De todas maneras, el presidente no manifiesta imágenes todavía negativas por sobre la positiva. Yo creo que la imagen de gestión está muy deteriorada con respecto a los puntos de inicio, que eran muy altos, y la imagen del presidente, pero era lógico que sucediera. Es cierto que a esta altura del desarrollo del proceso de gobierno, casi vamos enfilándonos a promediar el gobierno del Frente de Todos, era esperable resultados en la política socioeconómica que no se dieron, sobre todo en materia de ingresos e inflación,
no está pasando. Con lo cual, la verdad es que la expectativa ha caído y el fundamental motor de esta caída de expectativa es la cuestión socioeconómica. Si se va a revertir o no, no lo sabemos. O sea, No, está bueno, el futuro es básicamente impredecible. muy impredecible. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos, tiene un problema severo también de condicionamiento por la deuda externa. Bueno, de hecho, la gira de Alberto ahora en Europa está fundamentalmente alineada a buscar apoyos en su negociación con el Fondo Monetario. Argentina no puede pagar la deuda del Fondo Monetario tal cual está planteada, necesita una negociación de tasas y una perspectiva temporal mucho más ampliada que la que el fondo ofrece. Me parece que ahí está una de las claves. Ahora, la otra clave es definir qué tipo de política doméstica se necesita. La información que obtenemos, mira, justamente me llegó el informe de la Fundación Germán Abdala, que es muy seria, es una fundación vinculada a una serie de economistas independientes, no tiene una coloratura partidaria, y muestra que entre el segundo trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021 el consumo tiene un crecimiento cero. Y vos sabés lo que implica un crecimiento cero en consumo doméstico para un gobierno que tiene el 70% de crecimiento vinculado al crecimiento del consumo doméstico. O sea, hay algo que no está funcionando en la política económica, yo creo que es la política de ingresos, y eso finalmente, si no se resuelve, va a traer efectos electorales. De hecho, hay un sector amplio de la clase media baja y media plena, que va a terminar definiendo su voto y está por afuera del sistema clientelar del gobierno de transferencia de ingresos vía planes sociales, que va a terminar definiendo su voto en función de la situación de ingresos de sus familias, que hoy no es buena. Ahora, déjame que me quede una pregunta más en hace un año atrás. Porque hace un año atrás lo que había también era una conducción política distinta, tal vez porque recién estaba empezando, pero el arranque de la pandemia y de las medidas de restricciones y de la sensación de conducción del proceso, incluso con la coordinación visible con la oposición, que era básicamente Rodríguez Larreta, sentado en una mesa, la misma mesa, le daban a Alberto Fernández unos números galácticos, ¿no? O sea, 80 y pico por ciento de imagen positiva, que más allá de que estaba arrancando, no había arrancado con un 80 y pico por ciento de imagen positiva. Nadie arranca con eso. Y lo que cambió es que lo que yo veo que cambió en la escena, en la escena que se ve, aparte del bolsillo que es terrible, lo que cambió es esa escena y que estamos peleándonos por las elecciones. O sea, yo lo que veo es que hay un cambio a lo de siempre, que la política cambia a lo de siempre y la sociedad no está pensando exactamente en lo de siempre. Yo comparto, había un eje moderado, Alberto Fernández Rodríguez Larreta, en los inicios de esta gestión, que se correspondía con altos niveles de popularidad para el presidente, que iban a ceder, eso lo sabíamos todos los que más o menos analizamos la evolución de la opinión pública, pero no importa, más allá de eso, ese proyecto fracasó. Hoy, nuevamente, en términos de polarización, sigue existiendo el mismo nivel de polarización que existía en los finales del gobierno de Macri o en los inicios de su gestión después del gobierno de Cristina. Y me parece que esa es la nota fundamental. ¿Por qué pasó? Y bueno, a medida que se observa un corrimiento del eje socioeconómico, la afectación de ciertos intereses y el despliegue de una política destinada a resolver una elección de medio mandato estratégica, bueno, se sabía que el eje de cierta moderación que había inaugurado el gobierno de Alberto iba a fracasar, y eso quedó totalmente desdibujado. Estamos en una situación de polarización tradicional en Argentina, por lo menos desde el año 2008. Yo particularmente creo que no se va a resolver, creo que eso está diseñado estructuralmente en el sistema de representación política en Argentina y está destinado a acompañarnos largamente. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, es verdad que el sistema más moderado de tercera alternativa o una vía intermedia a los liderazgos de Cristina y de Macri, muy polarizantes, ha fracasado en Argentina y estamos nuevamente sujetos al mismo nivel de polarización que teníamos a la salida del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, la polarización no es un fenómeno climático, imparable, digamos.
la generan acciones de personas, o viene solo. Bueno, acá hay un tema central con respecto a la caracterización del gobierno por parte de un sector de la oposición política, pero también un sector de la oposición mediática, un sector de la oposición judicial. Me parece que han tensado la cuerda, no le han dado la tregua que el presidente suponía lograr con un cambio de estilo, y ahí se ha tensado nuevamente la circunstancia de representación en favor de la polarización. Es cierto que el gobierno ha hecho poco para atenuar, a partir de, yo te diría ya de este año, para atenuar los niveles más críticos de polarización, pero la oposición, tanto en su faceta mediática como jurídica y política, fue muy virulenta con respecto al gobierno. Vos de medios conocés más que yo. Fíjate que hay un sector importante de medios, no digo todo, pero un sector importante que no le ha dado tregua al gobierno a pesar de los gestos de colaboración que planteó Alberto Fernández al inicio. Y bueno, y el Poder Judicial, un sector del Poder Judicial está enfrentado muy frontalmente con el gobierno nacional y creo que eso no ha cedido. Ahí creo que se tensa la polarización y nuevamente el escenario es el que domina el sistema de representación, el que nos va a acompañar en las elecciones de medio término, no me cabe duda que van a ser muy polarizadas y con una campaña electoral, te diría, electrizante, porque no se van a dar tregua. Uh-huh. Vos la semana pasada yo te escuché unas declaraciones que hiciste, creo que en la tele, donde Sí. decías, en medio de la tensión por el tema de Basualdo y todo eso, donde vos decías, gobierno que aumenta las tarifas pierde las elecciones. Y recién hablabas de una política económica errática. ¿Decís errática por no muy popular o decís errática porque no se sabe? No se sabe, yo creo que hay mucha incertidumbre porque por un lado se sugiere un rumbo y en la práctica no aparece. El hecho de que los salarios tienen que ganar a la inflación y los ingresos fijos tienen que ganar a la inflación, eso se dice, lo dicen todos, hasta el ministro Guzmán se cansa de decirlo. Ahora, cuando vos analizás qué es lo que pasa en términos de datos concretos, datos fríos, eso no se está observando. Y yo te decía, gobierno que aumenta tarifa pierde las elecciones. Bueno, la prueba de ello es Macri. Macri tuvo en el aumento de tarifa sideral una de las causas fundamentales de su derrota, además de otras, ¿no? Pero ahí las tarifas tuvieron un papel decisivo. Y el gobierno de Alberto Fernández tiene restricciones de términos de ingreso muy notables. Mirá, una línea de pobreza en Argentina hoy es de 60.000 pesos. El salario que más se repite en la economía argentina formal es de 45.000 y el salario promedio es de 54.000, por abajo de los 60.000 que requiere la línea para superar el umbral de la pobreza. En esa circunstancia de ingresos que involucran al 60% de la población, porque el 42% es pobre, pero hay otro 10, 15% que no es pobre, pero no logra superar la línea de ingreso por más del 50% de su valor, no puede sostener un aumento de tarifas. Yo te diría que las tarifas tal cual están son impagables para la mitad de la población argentina, tienen una dificultad enorme y retraen ingresos al consumo, no me cabe ninguna duda, que es el garantía de un crecimiento económico que le llega a todos. Por lo tanto, va a tener el gobierno que hacer un esfuerzo importante para no aumentar tarifas o que sea un aumento módico, porque si no va a tener efectos electorales muy concretos. Yo creo que la prueba, no solo local, sino internacional, prueba que el aumento de tarifas genera un gran malestar en la sociedad civil y Argentina no es la excepción. Argentina no es ninguna excepción. Está pasando en el continente, pasó en Chile. De alguna manera, el aumento de tarifa está asignando el comportamiento del electorado en diversos países de la región y Argentina va a tener también en el tema tarifas un gatillo para moderar comportamientos electorales en la elección de medio mandato. No está en condiciones el gobierno de aumentar tarifas, además porque el 60% más, el 70% del voto del Frente de Todos está anclado en sectores sociales que tienen una limitación de ingresos notable. Sectores populares, sectores en situación de pobreza, explican el 80% del voto al Frente de Todos, es su base electoral. Por ejemplo, este aumento en el mínimo no imponible para ganancias. Bueno, eso le pega muy por arriba al electorado tradicional del Frente de Todos. Más bien beneficia al electorado que apoya a Unidos por el Cambio. Por lo tanto, las tarifas
tal cual están planteadas, son impagables para buena parte del electorado del Frente de Todos. Imaginar lo que sería ahí un aumento de tarifas, ya no con lo que piden la empresa, sino este 15% que algún sector del gobierno había establecido como posible. Imposible de sostener ese aumento de tarifas para un sector importante de la población. Ujú. Ahora, esta Argentina asignada por todas estas cosas que vos decís y por la necesidad, la urgencia, bastante polémica incluso dentro del oficialismo, porque los movimientos sociales no están muy contentos con los últimos anuncios en materia social del gobierno, el tema de la ampliación de la tarjeta alimentaria, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, vos sí lo que tenés es una base de, qué sé yo, hoy los sectores más castigados son los jóvenes, los niños, con un 65, casi un 60% debajo de la línea. El otro día la cifra oficial que daba el ministro de Desarrollo Social era el 57% de los menores de 14 años están con problemas de alimentación serios, no están comiendo mínimo 2 veces al día. Ahora, eso genera un panorama que nos asocia a América Latina. Digamos, vos hablabas de Chile, la conflictividad en Chile se paró porque, bueno, hubo que meterse adentro y sacar a las Fuerzas Armadas y los carabineros a la calle para controlar la circulación. Pero bueno, estalló Colombia, también por un tema que indirectamente pega en los ingresos, pues una reforma impositiva que genera casi una revolución. Así es. ¿Vos creés que estamos al pie de eso? Bueno, yo creo que si no se reconduce la política en atención a la situación de ingresos y social, me parece que siempre es posible esperar reacciones por parte de un sector de la sociedad civil. No hay ningún país que esté exento de reacciones por parte de la sociedad civil frente a la agresión en términos de política de ingresos por parte de los gobiernos. Yo creo que el gobierno del Frente de Todos tiene una sensibilidad especial y lo va a evitar. Confío mucho en que buena parte de su dirigencia, en especial Cristina Kirchner, que es muy sensible a eso y está preocupada, lo dijo ya en el Maradona a finales del año 2020, que había que alinear tarifas, precios y salarios, porque ella ve venir un desfasaje y ve que existe un desfasaje manifiesto entre estas tres variables tan claves. De no alinearse, no hay que descartar nada, Eddie. O sea, acá nadie tiene garantizada la gobernabilidad por el hecho de decir que la tiene garantizada. Me parece que hay Cosa que problemas. suena no sé si un contrasentido, pero sí una fuerte contradicción en un gobierno del peronismo unificado, ¿no? Bueno, pero un gobierno peronista que mantiene salario mínimo vital y móvil, jubilaciones y pensiones por abajo de la línea de indigencia, tiene que replantear su política económica, porque el peronismo tuvo control de la calle, control del conflicto social, cuando brindó respuestas. No es que la tuvo porque eran peronistas y porque cantaban la marchita, la tuvo porque además brindaba respuestas concretas a un sector social que demandaba soluciones. Entonces, para resolver la cuestión de gobernabilidad hay que resolver estos temas. Un gobierno peronista no puede tener jubilaciones, pensiones, salario mínimo vital y móvil planchado por debajo de la línea de indigencia. Esta nueva actualización del salario mínimo vital y móvil es vergonzosa. Cuando en 2022, en marzo, el salario llega a 29.000 pesos, la línea de indigencia, proyectando los valores actuales de aumento de alimentos y bebidas nada más, va a estar en 32.000. No se puede sostener durante mucho tiempo una política de estas características sin esperar que haya reacciones de algún tipo por parte de la sociedad civil. Hace un par de semanas se lo cuestionó mucho a Marcelo Longobardi por el tema, por decir que la situación social en la Argentina estaba abriendo el juego a posturas autoritarias o a recalcular el autoritarismo. Le salieron a la yugular y más allá de lo que quiera Longobardi de la vida, que yo no lo sé, yo lo salí a bancar porque me pareció que es así, vos me lo estás reafirmando en algún sentido, pero me gustaría que veamos esto desde el punto de vista de la representación política. ¿Vos creés que estamos ahí de representaciones más mesiánicas, más fuertes, más de liderazgos más confrontativos, no sé, a mí no me gusta decir populista porque no entiendo bien qué significa, pero digo más caudillescos, personalistas, más a la clásica usanza más mesiánico, eso es. Bueno, venimos de una experiencia autoritaria. A mi juicio, esto
obviamente, a mi criterio, el gobierno de Macri tuvo aristas autoritarias muy notables. De hecho, tuvo persecución a los dirigentes políticos opositores, en ese sentido, concurrieron factores autoritarios muy notables. Ahora, de Pero fracasar... Macri no tiene carisma ni esas No, no, cosas, no, ¿no? no. Pero de fracasar el gobierno del Frente de Todos, de no dar una respuesta como la que efectivamente se espera, yo no descarto que haya salidas mesiánicas y con mayor nivel de autoritarismo en el país. El país en ese sentido no puede ser considerado una excepción. Argentina tiene en el proyecto del Frente de Todos y en particular el kirchnerismo una gran válvula de escape para las tensiones sociales más virulentas. Y yo creo que buena parte de la reacción social que provocó el macrismo se canalizó electoralmente por la expectativa que despertaban Cristina Kirchner en particular y el proyecto kirchnerista después de los 10 años de gestión, más de 10 años de gestión en su primera etapa. Ahora, si esto involucrara, el fracaso del Frente de Todos, involucrara también al kirchnerismo de manera plena, yo no descarto que haya salidas mesiánicas. No se puede descartar nunca, más en una sociedad como la Argentina, que ha demostrado más de una vez en la historia tener niveles de violencia oculta muy importantes y explícita muchas veces. Ujú. Entonces vamos a una campaña electoral, todavía no sabemos candidatos ni nada, pero vamos a una campaña electoral donde los referentes y los discursos van a ser exponentes de las posiciones más contrapuestas. Sí, a una campaña electoral muy polarizada, polarizante, y que creo que con discursos muy tensionados de ambos polos. No veo, digamos, alternativa para las opciones moderadas. Bueno, de hecho, Juntos por el Cambio está ordenando todo su discurso en torno a los discursos más duros. Fíjate que tanto Larreta como eventualmente Frigerio, y yo creo que Monzó finalmente va a ordenarse ahí, van ordenando su discurso moderado en atención a los discursos más rígidos, más sólidos, más polarizantes del núcleo duro de Juntos por el Cambio. Y eso va a suceder también en el Frente de Todos. Se va a ordenar la campaña en torno a situaciones de mucha polarización y muy tensa. Yo me quedo con la sensación o con la duda de que eso es más necesidad del sistema político que de la sociedad. Es probable, la sociedad un sector de la sociedad requiere afectar intereses para poder reorganizar su vida cotidiana de una manera distinta a la que viene soportando ya durante un lustro. Por lo tanto, esa afectación de intereses yo creo que va a generar tensiones también al interior de la sociedad civil si se produjeran. Ahora, la polarización vivida como tensión entre discursos elementos de campaña, sí es patrimonio de la dirigencia política. Pero bueno, también es cierto que eso tiene un clivaje social. Hay un sector de la sociedad argentina que de no afectarse determinados intereses no va a poder mejorar su situación social. De hecho, la corrida inflacionaria, el aumento de precios desmedidos, a mi juicio, tiene que tener una respuesta por parte del Estado que termina afectando los intereses. Y eso redunda en beneficios y perjuicios para un sector importante de la sociedad. La sociedad en su conjunto, me parece que no, pero por un sector social que es el que representa el Frente de Todos, el presidente siempre dice que tiene claro a quién representa, que la representación universal es una utopía. Yo creo que tiene razón. Si él tiene claro a quién representa y los intereses que estos sectores tienen que ser para los cuales estos sectores efectivamente deben ser defendidos, va a tener que hacer una campaña de afectación de intereses con efectos concretos también en la sociedad. Pero bueno, vamos a esperar. Por ahora no está pasando. Por ahora hay mucha retórica y pocos efectos concretos. Sí, porque bueno, todo se trató de postergar un poco en función de la situación sanitaria y esto motiva mi última pregunta. ¿Cuánto influye incluso en la tranquilidad o los nervios de la campaña electoral que tengamos vacunas a rolete o las necesarias o no las tengamos? No, bueno, la vacunación es un elemento sensible para la campaña. De hecho, te decía en la introducción de la nota que es la mejor evaluada, es la dimensión mejor evaluada del gobierno nacional. Eso le va a inducir cierta tranquilidad, pero vuelvo a insistir, la cuestión socioeconómica es decisiva. Si no hay mejoras en la cuestión socioeconómica palpable para el 60% de la población más perjudicada, va a haber efectos electorales. El gobierno tiene en ese sentido que corregir el rumbo, ponerle más energía a la mejora de ingresos familiares, ya no a través de planes
y de mejoras de de herramientas sociales. Ahí llega a un sector que tiene el voto más o menos cautivo al frente de todo. El problema son los sectores medios y sectores medios bajos. Ahí la cuestión salarial, la cuestión de jubilaciones y pensiones es decisiva y el gobierno tiene que poner más energía que la que puso. De hecho, lo hemos ya comentado en la nota, está en una situación crítica el poder adquisitivo de salarios, de jubilaciones y pensiones, está en los niveles de enero del 2002. No se puede permanecer en esta situación mucho tiempo más. Ujú. Artemio, te agradezco mucho, muy claro como siempre. Gracias, Eddie, y un saludo. Te Nos agradezco. vemos pronto, un abrazo fuerte. Chao, abrazo. En el barro, en este momento con Gustavo Córdoba, que es analista de opinión pública, consultor político. Como su nombre lo indica, es de Córdoba, pero está en Buenos Aires, aunque en estos cuadraditos podemos estar en cualquier lado. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Eddie, un gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Qué momento, Gustavo. Un año electoral difícil de medir, ¿no? Yo te diría que todavía en la sociedad argentina no hay una temperatura electoral, no hay una visibilidad de que el tema electoral sea prioritario. No obstante eso, claramente para el resto, para la corporación de la política sí lo tiene y la evidencia está en esta suspensión de las PASO, ¿no? Que por ahí prolonga un poco más el suspenso de las candidaturas, pero no más que eso. Uh-huh. Sí, tu proyección nacional, yo diría, a ver si creo que no me equivoco, la pegaste casi justo en las PASO del 2019. Eh, ¿qué cambió en un año de pandemia y de cuarentena y después de volver a empezar con todas las dificultades que tuvimos? ¿Qué cambió en la cabeza de la sociedad? O sea, ¿qué percibís vos en cuanto en qué nos modificó esta situación, si es que nos modificó en algo o seguimos siendo los mismos? Mira, el punto central creo que pasa por una alta dosis de incertidumbre y no hay ni una sola posibilidad de dejar pasar esta idea de que hay climas de opinión artificiales que son hoy prácticamente equivalentes al que tuvimos en las PASO del 2019. No sé si vos te acordás, en aquel momento yo usaba un concepto de cancha inclinada, de cómo algunos climas de opinión parecían favorecer a Mauricio Macri, y evidentemente que los que generaron ese clima de opinión se terminaron comprando sus propios climas mentirosos, porque después a la hora de los votos, la derrota por 17 puntos fue realmente y extremadamente dura para el oficialismo de aquel entonces. Hoy vemos una ansiedad electoral equivalente a ese momento del 2019, porque si vos te guías por las encuestas por allí más de tipo domiciliaria o presencial y no tanto las encuestas telefónicas que fallaron tanto en el 2019, vas a llegar a la conclusión de que el gobierno, si bien ha tenido una merma en su apreciación o en su popularidad, mantiene, te diría, prácticamente intactos los baluartes electorales. Esto es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el conurbano fundamentalmente. Entonces, en términos de pronóstico, más allá de lo que falta, que es mucho, y atendiendo a que puede cambiar el panorama por el contexto de la aplicación de vacunas y el contexto económico, que te diría que son los dos factores más importantes. Va a haber más vacunados y eventualmente el acuerdo con el fondo puede darle al gobierno una mejora en la situación. Si no se produce eso, vamos a ver una elección en la cual en diputados el gobierno probablemente, Eddie, logre tener mayoría propia, y esto me parece que para el proyecto de poder es sumamente importante. Vos tenés que considerar que en diputados estamos contrariando el país de hace 4 años atrás, en plena ola amarilla de Cambiemos, ¿no? En cambio, la elección de senadores, te diría desde mi perspectiva, es la que le pone un poco de pimienta a la elección, porque el verdadero poder de la Argentina se va a discutir en el Senado. ¿Por qué? Porque esa mayoría y quórum propio que hoy tiene el Frente de Todos podría estar amenazado básicamente por la elección en 4 provincias. Una, Santa Fe, con el desenlace lamentable de la muerte del ex gobernador Miguel Lischis. Debemos decir que electoralmente Santa Fe hoy está para cualquiera. Hace 6 años atrás, no hace 4, hace 6,
el peronismo ganaba, y yo no sé si hoy el peronismo puede volver a ganar en Santa Fe. Mismo análisis corresponde aplicar a Corrientes, que probablemente el oficialismo hoy provincial esté mucho más fortalecido que el peronismo. Chubut es la otra provincia que por una cuestión del destino, el actual Frente de Todos tiene los 3 senadores. O sea, eso no va a seguir así, como mínimo van a perder uno, yo te diría que es probable que pierdan 2. Y luego queda Córdoba, ¿no? Que es un bastión anti-K muy poderoso en la Argentina. Entonces, es probable que con todos estos senadores que están en juego, esa mayoría, digamos que hoy tiene el Frente de Todos en el Senado, corra algún peligro. O sea que vos decís que puede equilibrarse la cosa en el Senado y desequilibrarse en diputados. Claramente porque, a ver, diputados desafía el país de hace 4 años atrás. Entonces el peronismo que hoy va unido hace 4 fue, acordémonos por ejemplo, provincia de Buenos Aires, ¿no? Que fue Randazzo por un lado, Massa por el otro, Unidad Ciudadana por el otro. Hoy van todos juntos y eso tiene un significado en lo que va a ser el impacto en la cantidad de diputados nacionales que van a obtener. En cambio, el Ahora, Senado representa el país de hace 6 años atrás. Exacto. O sea, el peronismo dividido fue la razón del triunfo del no peronismo, y ahora unificado sería la garantía del triunfo del oficialismo. De alguna manera sí, y ten en cuenta lo siguiente, que en el mejor momento Cambiemos obtuvo una elección de 42,7%, ¿no? En el 2017. Un número, te diría que hoy, si vos analizás en los campamentos, digamos, de Juntos por el Cambio, ese sería un número extraordinario para ellos. No lo tienen ni como en la mejor expectativa. Probablemente un 35%, entre un 30 y un 35% sería un número muy aceptable para ellos en este contexto. ¿Sabes por qué te planteaba yo este tema de qué nos modificó la pandemia? Porque en algún momento vamos a estar, yo creo que cuando pase este año, o en algún momento, vamos a tener que empezar a pensar la post-pandemia, salvo que una vez salido nos olvidemos rápido y pasemos de largo. Yo creo que va a ser difícil pasar de largo con tantos temas que quedaron sobre la mesa, tan sobreexpuestos y todos tan demostrativos de cuentas pendientes que tenemos institucionalmente, democráticamente, desde el punto de vista del proyecto de país, proyecto productivo, etc. Digo, si esto la sociedad lo percibirá como demanda o sigue atada seguimos atados a lo más urgente, ¿no? Viviendo en crisis tras crisis tras crisis a lo más urgente, que es la supervivencia y el tema económico. Hay una fatiga, Eddie, notable. Si uno analiza, olvídate la Argentina, veamos en la región. Hace poco mi amigo Mario Riorda escribió un artículo que decía el horno no está para bollos, o utilizando una metáfora más simple y más directa, decía, no es que están jugando sobre el fuego, están jugando en el fuego. Miremos lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Chile, que una protesta en el subte derivó en prácticamente una caída del gobierno chileno, problemas en todo el continente. ¿Por qué vamos a estar exentos nosotros en la Argentina de eso? Esa fatiga social, ese descreimiento, esa incertidumbre, ese desacople también entre las aspiraciones ciudadanas y lo que la política o las dirigencias le devuelven, genera tensiones, claramente. Y este punto de la pandemia que vos señalás tiene muchísimas aristas, coincido. Déjame darte una pequeña impresión de un tema que de a poco se va instalando en el debate público, que es si en el actual contexto de pandemia la gente va a ir a votar o no. Porque no nos olvidemos que no es inocente que amplios sectores de la sociedad argentina decidan no incluirse en términos electorales. Utiliza este contexto. Cuando la participación electoral supera el 75% y hasta el 80%, ahí te diría que las probabilidades de triunfo de Juntos por el Cambio aumentan. Mientras que cuando el volumen electoral no supera el 70% o llega del 70 al 75%, las probabilidades de triunfo del peronismo realmente también aumentan. Entonces, como experimento, a mí me tocó participar en la elección de intendente de Río Cuarto, el 29 de noviembre pasado. Hicimos en una serie de 5 encuestas esa pregunta. Y nos dio perfecto, Eddie. El 50% de los riocuartenses nos dijo que iba a votar sí o sí, que fue finalmente el 52% el porcentaje de participación electoral. No es neutro, no es inocente y es un tema que vamos a tener que seguir analizándolo y viéndolo a medida que nos acerquemos a la fecha de elección, sea cual sea esta que votemos.
Ujú. Ahora, una baja, más allá de los resultados, una baja concurrencia a votar, ¿qué estaría expresando? Básicamente que el votante que se siente con más facultad y más potencialidad de concurrir a votar es el votante más joven que tiene una correlación muy directa en votar posiciones cercanas al frente de todos. Entonces, el tema sanitario, el tema vacunación, en principio también, viste que hay muchos que dicen que hay una correlación entre estar vacunado y tener una mirada positiva del gobierno. Esto también puede influir, pero yo no tengo todavía elementos de juicio porque la población vacunada todavía no ha superado el 10%. Totalmente. Se habla mucho, hace un par de semanas hubo una polémica, bueno, se le tiraron todos al jugote a Marcelo Longobardi, que planteaba una cuestión de que con estos niveles de pobreza había que pensar en una salida autoritaria para la Argentina. Algunos creyeron que estaba proponiéndola. Yo salí a bancarlo no a Longobardi, sino al razonamiento, ¿no? O sea, esto que vos decís de por qué vamos a ser distintos a Chile o a Colombia o a otros lugares de la región si no le encontramos salida y soluciones a los problemas de los argentinos. ¿Vos crees que se está amasando en la opinión pública una idea de una salida mesiánica, la búsqueda de un liderazgo más iluminado, más personalista, más caudillista en el sentido clásico, que sería totalmente distinto a lo que buscamos en la elección de 2019? Yo lo que veo, Eddie, es que en la Argentina no se han modificado las pautas de los votantes moderados que terminan definiendo la elección presidencial. Lo hicieron en el 2015, cuando ante la prepotencia, entre comillas, del kirchnerismo, optaron por Mauricio Macri como candidato. En el 2019, con la vista en el fracaso económico de la gestión macrista, optaron por un conciliador, Alberto Fernández. Yo creo que, a ver, reinterpretando lo que dijo Longobardi, yo creo que en su diagnóstico, en algunos puntos yo puedo coincidir personalmente. Lo que yo discrepo en términos, te diría, casi absolutos, es que necesitamos más igualdad, no más autoritarismo. Te diría que en el fondo los problemas de la desigualdad son los que provocan en esta parte del mundo esas tensiones democráticas, ¿no? Creo que todavía no se ha resuelto esa suerte de empate hegemónico que hay en la sociedad argentina y en muchas sociedades de Latinoamérica, en la cual estamos asistiendo a un panorama dantesco. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿sí? Y de alguna manera la democracia tiene que atender a toda esta cuestión de representación mal representada, mal trabajada, con pocas herramientas conceptuales para enfrentar la pandemia. Yo te diría que el autoritarismo, hemos probado mucho ya en la Argentina de eso y de verdad me parece que no sería No, la mejor herramienta. estamos totalmente de acuerdo en que, no sé, pues yo por lo menos no aceptaría una salida de esas características. El tema es el caldo de cultivo, ¿no? O sea, si lo hay o no lo hay, si lo estamos, hay muchos análisis, no es Longobardi, que van por ese lado, con niveles inusitados de pobreza, por lo menos para una generación que toma decisiones en la Argentina, y no solamente decisiones de gobierno, sino decisiones de la vida cotidiana, de consumo, de proyección familiar, etcétera, etcétera. O sea, esto es una Argentina que no tiene que ver con la Argentina de nosotros cuando éramos jóvenes. Digo, Coincido, vos sos más coincido. joven que yo. No tanto, pero el punto para mí, fíjate si comparamos, por ejemplo, Brasil con el surgimiento de Bolsonaro, ¿no? Que tenían un contexto dramático. Brasil tiene una violencia urbana 10 veces más grande que la Argentina por millón de habitantes. Esto es un dato significativo. Brasil también tiene unas fuerzas armadas muy distintas a las argentinas. Ellos nunca fueron derrotados en una guerra y tienen un aparato industrial militar poderosísimo. Y hoy, si vos haces cualquier encuesta en Brasil, te vas a dar cuenta que las Fuerzas Armadas aún tienen o son vistas como un reservorio de poder, ¿no? En cambio, la Argentina, con todos los problemas que tuvieron durante la dictadura, si bien en este último momento podemos ver en las encuestas que tenemos una mejora en la imagen de las Fuerzas Armadas, no dejo de observar que por primera vez la generación actual de los principales oficiales de todas las Fuerzas Armadas argentinas son oficiales de la democracia. Este es un dato significativo, digo, para la eventualidad, para el futuro, sin negar las tensiones, sin negar tampoco las promesas incumplidas de la democracia. Me parece que debemos
empezar a mirar quizá con un poquito más de optimismo y pedirle a la dirigencia política otra actitud, ¿no? Digo, no está mal en la Argentina ponerse de acuerdo, porque pareciera que sí. Claro, y a eso iba precisamente, porque vos hablabas de un escenario electoral de confrontación, y arrancamos hablando del último año y lo que puede haber cambiado en la sociedad. Hace nada más que un año, el presidente, y la verdad, los oficialismos en la Argentina tenían, no sé, arriba del 80% de imagen positiva, hasta 85%, que es el sueño del pibe en la política, tener ese nivel de popularidad, de ser Gardel en nuestro país. El tema es que estamos hablando de otra cosa, porque, y habiendo podido demostrar que es posible sentarse a la misma mesa y conducir un proceso de cosas concretas, consensuando políticas, y este año se ha optado por otra cosa. La verdad que yo veo que lo único que cambió radicalmente es la actitud de la dirigencia y que es un año electoral. Sí, además que en un contexto de vulnerabilidad se notan más las debilidades de los gobiernos, ¿no? Hay que entender que si uno ve todos los procesos electorales en América Latina o en el mundo en contexto de pandemia, todos los oficialismos como mínimo han tenido una merma en el caudal electoral. Este es un dato también significativo. Digo, en muchos casos se dieron movilizaciones electorales adversas a los oficialismos. Recordemos, por ejemplo, dos casos paradigmáticos que los tenemos muy cerca. Uno es Bolivia y el otro la elección norteamericana, además con un récord absoluto de afluencia de votantes, ¿no? Lo que sí hay que observar es que nada de lo que se produzca en esta elección, Eddie, va a tener que ver con la elección del 2023. En ese sentido, yo vuelvo a insistir con la idea de ese clima de opinión tan acelerado que estamos viviendo por estos días. No es importante discutir las candidaturas presidenciales hoy. Todavía no hemos votado el 21, así que imagínate. Además, déjame decirte, la derrota que le propinó Massa o de Narváez al kirchnerismo, ¿cambiaron el escenario presidencial posterior a 2 años? Ninguno de los dos. La derrota que sufrió el peronismo hace 4 años atrás, ¿configuró un escenario positivo para la reelección de Macri en el 2019? Todo lo contrario, fue una derrota catastrófica, de tal magnitud que ya dejó prácticamente cerradas las chances de Macri para la primera vuelta. Entonces yo diría más bien, la dirigencia política, cuando no sabe qué hacer, cuando no tiene las herramientas conceptuales para trabajar estos contextos de pandemia, la comunicación de crisis, la comunicación de riesgo, alertar positivamente a la población para que mantenga los cuidados, bueno, recurren a la grieta, porque la grieta es como una especie de solución inmediata, ¿no? Porque te absuelve de tener una producción intelectual importante. La grieta es un facilitador, digamos, cuando la política no sabe qué hacer, bueno, la grieta siempre está muy a mano. Un facilitador bastante embrutecedor, por otra parte. Sí, claro, sí, claro. Sí, decime. Se me apagó la luz. Si me das... No, te veo bien, te veo bien. Bárbaro, bueno, seguimos. Te veo bien, te veo igual. Un tema que tiene que ver con la oposición. De golpe, yo hoy en una reunión, nosotros a la mañana en la redacción de Perfil.com tenemos una reunión de sumario, digamos. Y yo decía, busquemos un poquito el trasfondo de por qué Carrió se volvió cuerda. Pasó a ser una especie de voz racional dentro de Juntos por el Cambio, incluso está planteando el tema de, ojo, con las elecciones en contexto de pandemia, si no hay vacunas, si no llegamos a tener las vacunas, porque podemos estar haciendo un espectáculo tristísimo en medio de los cadáveres. Eso, más allá de que sea, o sea, honesto el pensamiento o no, ¿contacta con una visión de un sector del electorado? Es muy difícil. Carrió es una dirigente que por ahí tiene pronunciamientos de alto impacto en opinión pública, ¿no? Que realmente sacuden a la política de punta a punta. Ahora, sí coincido en esta última apreciación con ella. Creo que la clase política argentina debiera pensar un poquito más cuáles son sus prioridades, ¿no? Si vos le preguntás a la gente, oye, Eddie, ¿cuáles son tus problemas? Y la gente te va a decir, más o menos, pobreza, desocupación, la inflación, la economía. Vos le preguntás a la dirigencia política y te van a decir suspender las PASO, las presidenciales del 23. Ese desacople la política lo va a pagar muy caro. Digo, está a la vuelta de la esquina la asignación de premios y castigos, ¿no? Y con lo que hay hasta acá yo creo que va a haber castigo generalizado. No va a haber
mucho premio para repartir a la clase política. Entonces, te diría, ponerse de acuerdo en conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor corto plazo sería un imperativo categórico para toda la dirigencia argentina. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en eso? Y después vemos si unos tienen discurso más centrista, más democrático, más progresista, más de derecha, más conservador. Digo, creo que ahí es donde estamos fallando como sociedad en no tener prioridades claras, ¿no? Y la dirigencia política juega a otra cosa. Según tu análisis de tus rastreos, tus testeos, si esto ocurriera, o sea, si se reeditara la mesa del triunvirato del año pasado rodeado por los otros 20 y pico por Zoom, ¿volverían los puntos a ser favorables para quienes están manejando más allá de los resultados? ¿O lo que manda son indefectiblemente los resultados? En un año electoral, Eddie, yo te diría que por más que esa construcción vuelva a producirse, hoy hay un imperativo donde mandan los extremos discursivos. Fíjate qué interesante esto que vos planteas, me da pie para hablar de posibles fugas electorales, tanto del oficialismo como de la oposición, porque marcan de alguna manera la presencia de Patricia Bullrich, ¿no? Endureciendo, radicalizando su discurso para evitar fuga de votos por el lado de los libertarios. La mala noticia para Juntos por el Cambio quizás sea que en el país central, Capital, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, hoy los libertarios miden entre 4 y 8 puntos, depende de cómo lo midas. En cambio, para el gobierno también hay una posible mala noticia, porque esta alianza o detente que se está conformando entre Labaña y Randazzo puede también significar una migración de votantes peronistas moderados no kirchneristas. Entonces, habrá que ver en este contexto esa discursividad tan radicalizada, digamos, la presencia en la primera escena de Cristina y de Macri tratando de protagonizar ellos la campaña electoral, yo no sé si va a ser contraproducente. En principio lo que están logrando es activar a los núcleos duros. El problema son los moderados, como siempre. Una pregunta con dos sentidos. Vos lo mencionabas recién, el impacto más allá del humano, lo triste y lo determinante de esta catástrofe que estamos viendo, que es la muerte de Miguel Lipsich por COVID. Vos decís que el golpe político puede ser fuerte en Santa Fe. Quisiera que me amplíes un poquito eso, y de acuerdo a los contactos que vos tenés, porque vos hablás con muchos políticos, si la muerte de Lipsich pegó de alguna manera particular en la dirigencia política nacional. Mira, primero decirte que el antes y el después en Santa Fe en términos electorales es la noche y el día, ¿no? Antes de esto, Miguel Lipsich era un dirigente que en cualquier encuesta propia y de otros colegas tenía pisos de 35 y llegaba a techos de 45, 50 puntos en la candidatura de senador. Imagínate hoy en cualquier provincia, en cualquier distrito electoral, tener semejante caudal es algo impresionante. Él tenía un 70% de aprobación en su imagen pública. Estamos hablando de un ex gobernador cuya fuerza política perdió con el peronismo en la última elección. Entonces estamos hablando de un fenómeno. En ese contexto, fíjate, hace 6 años el peronismo había conseguido una victoria y tenía 2 senadores. Con Lipsich en cancha, al peronismo le quedaba solamente la posibilidad de pelear un eventual segundo lugar con algún candidato de Cambiemos. Hoy, la muerte de Miguel Lipsich abre de alguna manera las chances porque las 3 fuerzas, ese triple empate santafesino, digamos, vuelve a reeditarse. Hoy yo te diría que todos tienen la misma chance de triunfo o de derrota, ¿no? Habrá que ver cómo se acomodan adentro. Hay una vieja idea en Santa Fe dando vuelta, la del frente de frente, que yo no sé si la van a reeditar o la van a reflotar ahora, ¿no? En este contexto tan dramático, pero evidentemente que el arranque de la campaña electoral agarra a las principales fuerzas, el Frente Progresista, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, aproximadamente con 20-25% de intención de voto a cada uno. En términos generales, y última pregunta, ¿vos ves madura a la dirigencia política argentina para encarar un proceso de superación de esta situación? Porque vamos a vivir una especie de posguerra acá, ¿no? Mira, el problema no es la dirigencia política. Vuelvo a insistir en estos climas de opinión que por ahí se generan, que generan un nivel de ansiedad. Yo los mandaría al diván un rato para que exorcicen un poco sus demonios. Y de verdad necesitamos que bajen 2 cambios, ¿no? Esto con mucho sentido común, Eddie, me parece que
La sociedad argentina está viviendo momentos de extrema tensión, esta angustia, esta situación de incertidumbre, ¿no? Imaginemos todos los que viven de la economía informal. ¿De qué viven en este momento? ¿De qué van a vivir más adelante? Esa gente es invisible para una mayoría de los argentinos y sin embargo están ahí, están a la vuelta de las esquinas. Digo, la Argentina es mucho más que los conglomerados urbanos más importantes. Entonces, esa falta de una mirada más federal, más inclusiva, más transversal también, digamos, nos está complicando. Yo les pediría de verdad 2 cambios abajo, ponerse de acuerdo en cosas mínimas, en una sola cosa, que busquen más vacunas. Lo demás, dejémoslo a la grieta, pero por lo menos en esa cuestión de las vacunas que nos pongamos de acuerdo sería muy importante. Gustavo Córdoba, muchísimas gracias por este contacto, muy claro. Al contrario, Eddie, fuerte abrazo. Un abrazo, nos vemos pronto.